La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, con el apoyo de DBV Internacional, presenta Contra viento y marea, experiencias de la educación para jóvenes y adultos. Venezuela. La educación para jóvenes y adultos también debe atender a las comunidades indígenas. Diógenes Colina es facilitador en un centro comunitario de aprendizaje en Los Caños, ubicado en el estado del Tamacuro, al noroeste de Venezuela. Bueno, tengo 5 años dedicándome a la educación de adultos. ¿Cómo llegué yo a ser facilitador? Bueno, resulta que cuando yo estaba estudiando mi bachillerato allá en el Liceo Divina Pastora del Aragua y Mujó, sobre todo en los últimos años, 4º y 5º año, yo me vi obligado a trabajar para ayudar a la familia con mi educación y la educación de mis hermanos menores. Entonces, en esos últimos años, como yo estaba urgido de trabajo y de dinero, recaudando fondos para ayudar un poquito a la familia y para mi promoción, ahí fue que conocí al señor Pedro Martínez, y él estaba buscando orientadores voluntarios para trabajar la parte de educación adulta, pero de la mano con la misión Robinson. En más de 20 años de experiencia en educación, en lo que se denomina el Bajo Delta, son muchas las dificultades que hay que sortear para acompañar la formación de los indígenas Warao. Lo más difícil fue conocer el contexto, ser parte de ellos, ponerme, pisar donde ellos pisan, o sea, educar según su contexto. Según lo que ellos tienen a sus alrededores. Era muy distinto, es muy distinto educar en terrenos, en los propios terrenos de los participantes o de los estudiantes, que trabajar educativamente en un lugar, en un puesto urbano, por así decirlo. Por medio de este trabajo yo he conocido gente, he conocido comunidades donde nunca antes había llegado. Yo anteriormente había llegado hasta Navazonuca, hasta Bonoina, hasta Guayo, hasta las comunidades piloto, por así decirlo, las comunidades grandes. Pero muy cercanos a estas comunidades piloto, hay comunidades pequeñas cuyas vivencias se ve opacada, muy poca gente lo sabe, e incluso habitantes de esas comunidades pilotos no saben de la existencia o de las vivencias que tienen estas comunidades pequeñas aledañas a ellas. Ser parte de ellos como parte de una solución o como parte de una ayuda, entonces es lo que me tiene motivado, pues. Con el simple hecho de llegar hasta allá y enseñarles leer y escribir, a defenderse en las operaciones matemáticas básicas, y sobre todo hacer que sonrían, ya eso lo es todo. Trabajar en comunidades tan alejadas como en las zonas del Bajo Delta en Venezuela representa un reto por ser comunidades fluviales y de difícil acceso. La gran dificultad es que son comunidades fluviales para mí. Estas comunidades fluviales están localizadas en el municipio Antonio Díaz, que es en el Delta Bajo. Ahora, movilizarse desde el municipio de Tucupita hasta el municipio Antonio Díaz, vía fluvial, supone muchas cosas por hacer, empezando por el transporte terrestre y luego el transporte fluvial. Luego están los altos costos de los materiales y enseres actualmente. En el año 2000 se dio el primer paso en la educación para jóvenes y adultos en la tierra de los Warao. Según registro que dejó el hermano Pedro Martínez, en 2000 comienza el trabajo en Los Caños con la elaboración colectiva de un esquema de alfabetización en Warao que llevaría por nombre Idamotuma Karatateribuya, lo que al castellano se traduce como los adultos estudiamos.
Con este trabajo colectivo de construcción de un esquema de alfabetización comenzó originalmente los trabajos educativos de alfabetización en los caños. En el caso de educación para jóvenes y adultos, y muy especialmente en el caso de los caños, es otro tema, es otro mundo. ¿Por qué es otro mundo? Porque nadie conoce los caños como aquel que proviene de allá. Personas que no son de los caños puede hacerse una idea de cómo es la vivencia allá. ¿Por qué digo esto? Los Caños, el municipio Antonio Díaz, es el municipio oscuro de Venezuela. ¿Por qué es el municipio oscuro? Porque ni siquiera llega la electricidad que genera el Guri, ni siquiera llega por años tras años. No ha llegado la electricidad del Guri, no ha llegado a los Caños. Partiendo por allí, toda la vida ha sido un municipio oscuro. Luego, si no hay energía eléctrica, ningún docente, si aunque tuviera los materiales electrónicos para trabajarlo, no habría forma de trabajar así. El tema de cargar las baterías, en fin, no hay forma. En el estado del Taamacuro habitan más de 36.000 personas que se han identificado como pobladores de la etnia indígena Warao. Las comunidades, los habitantes de los Caños, que son muchas, han podido mejorar sus conocimientos. Los hemos empoderado. Ahora podemos decir que las comunidades están preparadas para hacerle frente a aquellos grupos de personas irregulares que en años anteriores llegaban y abordaban a las comunidades indígenas con el fin de maltratarlos. Contra viento y marea, experiencias de la educación para jóvenes y adultos, Es una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular ALER con el apoyo de DVV Internacional.